¿qué onda, gente? Esto está Emergiendo y estás viendo el sexto episodio de este podcast. Tenemos como principal invitado a Aldo Escobedo. Aldo, cuéntanos cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí. Gracias, güey. Gracias de nada. A ti, de hecho, por estar aquí, güey. Ya te dije que pues no nos pagan, de hecho. Así que gracias a ustedes por vernos, principalmente. Y pues nada, güey, dando continuación a este podcast, a esta entrevista, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos qué estudias y qué haces de tu vida. Bueno, pues sí, ¿verdad? Como dijiste, ¿verdad? Que estamos por amor al arte, echándole ganas, pues para entretenerlos, para que darles un punto de vista que tenemos nosotros. Pues hablando de mí, pues me llamo Aldo Escobedo, actualmente tengo 20 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Programación. Voy en el cuarto semestre, ya como quien dice, pues a la mitad prácticamente, pues por la mitad del cuarto semestre. Son 9 semestres y pues estoy ahorita con las clases en línea, que es un relajo todo esto. Es un desmadre, ¿verdad, güey? Oye, güey, y con todo eso de la pandemia y clases en línea, ¿cómo es programación, güey? ¿Crees que hay una diferencia entre el cambio de clases presenciales a ahorita post-pandemia? Fíjate que con materias que son como, ¿cómo decirlo? De tronco común, ahí sí es que afecta mucho. Pero, pues, por ejemplo, ya con materias que son directamente de programación, o sea, sí, el profe no está ahí viendo nuestro código, no está ahí atento a luego poder ver qué es lo que tenemos. O sea, mal, no está sobre ustedes, bien. ¿verdad? No está todo el día sobre ustedes, sino que trabajos a esta hora. Y yo creo que el cambio principal de la pandemia es que no tienes que ir todos los días a la universidad y regresarte y todo eso, ¿no? Que es una comodidad para mí. Bueno, pues sí, pues la verdad es que tienes la comodidad de estar desde tu cuarto, desde tu casa, porque es una friega también estar viendo los camiones, agarrar todo, pues estar viviendo en la ciudad. Es una friega, la verdad. No, y sí. Deja eso, estar de foráneo. O sea, todavía en Durango, pagar renta y todo ese desmadre. Fíjate que eso es una friega, pero ahorita vieras cómo extraño ser foráneo. Tiene sus pros y sus cons, ¿no, güey? Porque la verdad, o sea, ser foráneo está chido porque pues hay muchas fiestas y cosas así, ¿verdad? Por el estilo. Sí, una contra es que tienes que ir cada fin de semana o cada vez que vengas de Canatlán a Durango y pagar todo eso. Pues es un gasto, bueno, pues ponle que no es un gasto, ya uno lo ve como una inversión, ¿verdad? Ah, sí, a largo plazo. A largo plazo, pero de todos modos, pues es algo que pues no te puedes dar ciertos lujos que a lo mejor personas que viven allá, o sea, sí pueden, ¿verdad? Sí. O sea, como no sé, de ir a cenar todos los días o, bueno, ir a cenar cuando puedas. Sí. ¿Verdad? Entonces, a veces tienes que escoger entre agarrar el camión o comprarte unos chetos. Ah, sí, güey. Entonces, pues sí la verdad, está muy divertido. Volviendo al tema de cómo es esto de las clases en línea, pues está bien, la verdad. En unas sí te afecta bastante porque tienes que tener un maestro como que presencial. Sí. Pero a la vez todo esto te lleva a ser como autodidacta. Entonces, pues tienes que aprender por ti mismo. Tienes que buscar la forma. Tienes que ver cómo aprendes tú. Para poder seguir con las clases, o sea, porque el profe pues no, al estar en línea no está ahí, ni siquiera te conoce a veces. Pues realmente te haces autodidacta en el sentido que tú te tienes que enseñar por ti solo, tú te tienes que organizar, hacer tu propio esquema sobre cómo haces las cosas, y más que ser un estudiante ahora te vuelves como tu propio profesor, ¿no? Ándale, exacto. Sí. O sea, ahí ya casi es como que el profesor ya solo está de apoyo. Sí. Haz de cuenta que... Para preguntas, ¿tienes preguntas? Ok, dime, mándame un correo, un WhatsApp o lo que sea. Y te pone los trabajos. Y lo demás ya lo haces tú, ¿verdad? Sí. Sí. Está en el PDF, joven. Está en el PDF. No, fíjate que muchos... ¿Cuál es la tarea? Está en el PDF, joven. Oiga, profe, ¿cuál es mi calificación? Está en el PDF. Reprobado. No. Desde el inicio del semestre, reprobado. No, pero ya, bueno, ya. Bueno. Enfocándose un poco más a lo que es la programación. ¿Por qué decidiste programación? ¿Te interesa? ¿Qué ves más allá de la carrera? ¿Lo haces porque te gusta, por el dinero o porque realmente
no sé, sientes que puedes crear algo más después de eso? Voy a poner mi ciber cuando salga de la carrera. A ver, Chócalas, güey, yo también. A fuerza. No, mira. Las impresiones, joven. La impresión. Fíjate que todo esto me remonta todo a mis años de tercero de secundaria, más o menos. Sí, tercero, segundo, finales de segundo, donde pues prácticamente ya estaba pues en la edad de secundaria, ¿verdad? Todavía ni siquiera sabía dónde iba a estudiar la prepa. Pero algo que me dijo mi hermana, mi hermana la mayor, que ese mismo año falleció, fue que le gustaría que yo investigara un poquito más acerca de todo esto de las carreras de computadoras. O sea, no me dijo, estudia esta carrera. Me dijo, investiga sobre este tema. Oye, güey, a lo mejor tenía como que una visión de que la tecnología y las computadoras es lo que más va a dejar en el futuro, ¿no? Creo a lo que mejor ese tipo de pensamiento tenía. Sí, porque, bueno, más bien ella me veía como un tipo técnico arreglando computadoras. Pero al yo ir a... bueno, esto es como una anécdota personal, es algo que me pasó a mí. Fue que yo estaba en banda de guerra desde tercero de secundaria del Cobaed. Entonces, a veces era de que me tocaba ir a Cobaed yo estando en secundaria. Y por ahí me metí a las clases de programación. Ah, sí, ok. Entonces, desde ahí dije, no manches, pues, está bien interesante esto. ¿Te gustó, no? Fue como que sí, o sea, amor a primera vista, pero hacia una carrera. Ándale, exacto. O sea, ahí era como tipo capacitación. Pero entraba yo a las clases de oyente y veía lo que hacían y dije, no, pues, de perdido, si no me dedico a esto, pues quiero entrar a esta carrera de capacitación para aprender algo, ¿verdad? Ah, sí. Y ya entrando en términos más profundos sobre la programación. Bueno, en mi opinión, fíjate, es mera opinión mía. Tú como programador me puedes sustentar esto. Yo creo que la programación como tal, o sea, es como que un paso a lo que realmente quieres crear. O sea, es como es una herramienta que te ayuda a, bueno, con códigos, con lenguajes de computación y programación, te ayuda a crear algo que tú tienes en la mente. O sea, el programador como tal sabe programar, pero más que eso tiene la creatividad para saber crear ciertos programas, digamos. Así es, pues principalmente se usa como herramienta para facilitarte la vida a ti como el usuario del programa, sí, o pues para entretenerte, ¿verdad? Te comentaba, desde que entré al COBA, desde ahí empezamos a programar, a crear aplicaciones. Las aplicaciones pues eran sencillas, ¿verdad? No, pues que vamos a crear una calculadora. Pues no está tan sencillo, ¿verdad? Pero pues sí es sencillo. Ya toma un poco más de práctica, ¿no? Exacto. Entonces, no, pues que vamos a crear un punto de venta para una sucursal, no sé. Sí. Pero entonces esos puntos de venta pues eran sencillos, ¿verdad? Sí. Era de que nomás lo podías usar una vez y ya. Sí. Ya después entrábamos a todo esto de la gestión de base de datos, la gestión de crear aplicaciones web, sí, crear páginas web. O sea, es todo un mundo, la verdad. Es bastante amplio las herramientas que puedes usar y todo eso que puedes programar. Puedes crear aplicaciones de escritorio para la computadora, ya sean Windows, sí, Linux, iOS. Sí. Puedes crear aplicaciones móviles para tu celular. Puedes crear juegos para tu celular, juegos para la computadora. Yo creo que más que las cosas, o sea, es ilimitado las cosas que puedes crear, ¿no? O sea, yo creo que en mi opinión, yo creo que un buen programador no solo es aquel que sabe usar los códigos, pero tiene la creatividad y la destreza para mirar a distintos ámbitos sociales, políticos o económicos y creas una aplicación que sabes que le va a funcionar a tal empresario o a una persona, a una tiendita que le va a servir para tener un punto de ventas, ¿no? O sea, es más bien la creatividad. Después de la programación viene la creatividad y el potencial que tienes para adaptarte a tu alrededor. Pues sí, prácticamente tienes que tener como que la creatividad para encontrar una necesidad en la sociedad. O si no, crear una necesidad y vendérsela a la audiencia. Te vendo una pluma.
Bueno. Sácate la verga. Sácate la verga de aquí. Bueno. Bueno, entonces... Nos pusimos indebidos. Mira, bueno. También otro tema que quería tocar contigo es ¿qué tipo de lenguaje... ¿Has creado una aplicación y qué tipo de lenguajes manejas para aquellos programadores que están apenas iniciando en todo esto? Pues mira, hay muchísimos lenguajes. La verdad, yo inicié con .NET, que es un lenguaje muy sencillo de usar. Se usa normalmente en Visual Studio. Sí. Pero de ahí nos pasamos a Java, a C#. JavaScript y todo. Sí. JavaScript no lo he visto tan a profundidad, pero sí se diferencia bastante. Sí. Java, C++, C#, PHP y HTML. HTML como que muchos programadores lo toman así como que, ay, tú no eres... Novato, ¿no? Ok, pero si tuvieras a alguien que está a punto de entrar a la carrera, ¿tú qué le dirías? ¿Sabes qué? Apréndete... Estos son los lenguajes más utilizados y que más te van a servir en el futuro. Mira, yo no le recomendaría... Si quiere empezar a programar, yo no le diría, aprende a programar en este lenguaje, porque pues eso como que no está bien. Primero tienes que aprender todas las bases, o sea, todo esto, ¿cómo se dice? ¿Estructura? Algoritmos. Ok. Es lo primero que tienes que aprender, son algoritmos, porque si no tienes buenos fundamentos en algoritmos, no vas a poder programar por más que te sepas bien el código. Ok. Todo tiene una base y un seguimiento, ¿no? Es como que step by step. Los algoritmos, pues para que no se asusten, ¿verdad? Pues suena del otro mundo. Yo la verdad cuando dije, bueno, vamos a ver algoritmos, o sea, hasta me presionaba. Pero los algoritmos son simples pasos a seguir. O sea... Es como una guía, ¿no? Guía de cómo seguir o cómo crear una aplicación o algo. Ponle que sea una guía, es como un instructivo. O sea, por ejemplo, los algoritmos los ves en todas partes. Es como un instructivo sobre cómo funciona un refrigerador, cómo funciona una tele, cómo funciona una cámara. De cómo crear algo, más bien de cómo funciona. Eso es como eso es la documentación, de cómo funciona. Sería como un instructivo de cómo crear, no sé, un pastel. Sí. De cómo cocinar un pastel, de cómo utilizar la cámara, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces... ¿cómo hacer un pastel? Eso es un algoritmo. Lleva sus pasos, lleva su inicio, lleva su fin. Lleva un proceso que si lo sigues al pie de la letra, siempre te va a dar el mismo resultado. O sea, si le cambias los ingredientes, pues obviamente pues te va a dar diferente sabor, ¿verdad? No va a funcionar. Esos serían como las variables en programación. O sea, el instructivo del pastel te dice, no, pues agrégale leche de almendras, no sé, ¿verdad? Y si tú... Eso sería como una tipo variable, leche de almendras. Pero si tú le puedes leche de normal, pues te va a salir de diferente sabor, ¿verdad? Pero al final de cuentas te sale un pastel. Ya más enfocados a lo que es la programación, pues prácticamente... Un algoritmo es como un procedimiento de una fórmula de matemáticas. Ok. Son como que instrucciones para resolver algo, para crear así, etcétera. Exacto. No sé, por ejemplo, la fórmula general. Ya ves que tienes que llevar un procedimiento y tienes que hacer las cuentas donde van, si no te sale todo mal. Es igual el algoritmo. Haces tu algoritmo... Y al final, siempre que lo repitas, te tiene que dar el mismo resultado. Si le cambias las variables, pues te va a dar... ¿Tú consideras que eso es lo más importante, lo más fundamental al principio de ser programador? Sí, exacto. Y bueno, finalmente estás en tu cuarto semestre, a punto de pasar al quinto. Seguimos, pues estamos casi en las mismas tiradas. ¿Qué piensas? Misma generación, ¿verdad? Ajá. ¿Qué piensas hacer cuando salgas de universidad? Creo que una de las cosas más importantes es... Más que ser un buen programador es saber dónde buscar, ¿no? En qué estado, qué audiencia tener, ¿verdad? Y cómo promocionar tu trabajo, sobre todo, ¿no? Fíjate que es muy amplio, la verdad, esto del ser programador. Pues puedes trabajar desde tu casa siendo freelancer, como dices, promocionando tu trabajo. Hay miles de maneras de promocionar tu trabajo. Mediante redes sociales es lo más común ahorita. Sí. Es pues prácticamente la mejor opción. Pero hay también páginas como Fiverr,
donde, pues sí, son freelancer. Subes tu trabajo, lo ven las personas y las personas deciden si te contratan o no. Ok. Y así como puedes ser freelancer, te puede contratar una empresa, te puede contratar una compañía. Está Google, está pues, Facebook. Pero son monstruos de las compañías. Exacto. Ajá, está cabroncísimo entrar, ¿no? Tú, en general, ¿qué piensas hacer? En el futuro, ¿a dónde te piensas ir? ¿Piensas ir a otro estado? ¿Seguir de freelancer? No sé, aplicar para una industria, una corporación. Pues prácticamente ahorita, bueno, te quiero compartir algo que nos acaba de suceder hace apenas como unos 2-3 días a los de mi carrera. Es de que tuvimos una visita virtual a IBM, no sé si conozcas esta empresa. Sí. Está muy interesante, muy buena, ¿eh? Tiene muchas décadas atrás de historia. Exacto, o sea, tiene muchas patentes. La computadora que estás usando es patente de IBM. Toda laptop, toda computadora de escritorio es patente de IBM. Son casos fundadores, así de lo que se considera la era de la tecnología actual. Exacto. Y tuvimos la oportunidad de tener una visita virtual ahí a las instalaciones de IBM. Y pues ahí nos platicaron todo. Nos dijeron cómo podíamos presentar para trabajar como estudiantes. Ok. Students les llaman. Y normalmente, casi todos los students que entran... Sí. Todos se quedan a trabajar. Entonces, pues ahorita como que mi tirada es de... ¿Entrar a IBM? Sí, en octavo... No te creas. Faltando 2 años para terminar la carrera es cuando ya puedes como que presentar. Aplicar. Como una internship, ¿no? Exacto. O sea, entrar... ¿Sí te pagan cuando entras en internship? Sí, Se supone que entras ahí nomás... Trabajas para ellos a cambio de la experiencia que ellos te ofrecen para cuando te gradúes ya tengas en tu resumen una experiencia de que trabajas en IBM y ya eres más susceptible a que otras compañías te contraten. O sea, sí te dan experiencia y todo, pero a la vez ellos entienden que eres estudiante. Entonces, también te ofrecen un sueldo, te ofrecen, pues, muchísimas cosas. Ahí lo que estaba viendo... Estudiambre. La clásica ahí en todos lados. Un che de atún, ¿verdad? Ahí. Un bolillo. ¿Cómo se llama esto? Teleperformance a trabajar. Sí, ahí andas. No, pero... Bueno, te ofrece un sueldo, te ofrece la experiencia. De hecho, muchos nos estaban platicando que han llegado abogados a trabajar ahí y les gusta el ambiente de la programación y hacen su curso, se hacen su capacitación en IBM de programación y se quedan a programar. O sea, abogados. O sea, muy bien, ¿no? Sí, entonces, pues ellos pues todo lo que guardas en la nube, ellos lo tienen. Y entonces, al final de cuentas, la audiencia que puedas acaparar depende mucho de tu estilo de trabajo, de tu ética laboral y sobre qué productos ofreces, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Durango, más o menos a qué tipo de personas le ofreces tus aplicaciones, si es que estás creando algo así por el momento. Pues prácticamente, o sea, apenas empecé con esto de crear como aplicaciones de escritorio. Sí. Entonces, pues sí, como decías, ese es un punto importante, lo que dijiste de la ética laboral, porque al momento de trabajar obtienes datos de esa empresa, compañía, de ese negocio. Entonces, al tú obtener esos datos, te haces responsable de lo que le puedan pasar. O sea, no sé, imagínate que vas a, no sé, a una tienda, a una simple tienda. Sí. Por más simple que sea la tienda, tienes los datos de lo que más se le vende. De sus puntos de ventas, de la cantidad de ganancias que tiene al ddía. Y eso se puede dar para extorsión, ¿no? Exacto. Entonces, sí, o sea, eres más como que... Tiene que haber éticas así de un programador para no... Bueno, para principalmente ofrecer una aplicación buena y que sabes que funciona. Y si no funciona, repararla tú, ¿no? Exacto. Y también otros que tienen más que ver con información sensible. Exacto. Pues es que, bueno, eso de ética yo normalmente lo vi en primer semestre. Entonces yo decía, pues, ¿qué voy a ver de ética si voy a hacer programación, verdad? Entonces, pues ya, nos explicaron todo y bueno, la ética también, para los que se preguntan, no hackeamos WhatsApp ni Facebook. Entonces, pues... rayos. Güey, no. El morro básico, ¿verdad? De secundaria. Güey, no. Entonces, pues... ¿Pero sí puedes? No debería.
No, sí y aparte, puedes. pues no, o sea, son... No, yo entiendo. Sí. No hackeas directamente a la compañía, o sea... Es más el celular, ¿no? Tipo... No, hackeas, pues, es más como que introducirte en la vida de esa persona. Ajá. Y no es que lo hackees, sino que le robas la contraseña. O diferentes... Te sientas a un lado de él ahí, ves la contraseña. Hackeado, hacks. Exacto. Sí. Entonces, pues... todo eso de ética, pues sí es como que bastante responsabilidad. Y eso que decías también de entregar una aplicación que funcione. Por eso es que una aplicación no se crea de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer diferentes pruebas, diferentes, ¿cómo decirlo? Muchas veces falla, ¿no? Porque un código o cualquier tipo de algoritmo que pongas puede fallar, ¿no? Exacto. Y si falla uno, ya no... A lo mejor cierta parte del programa ya no funciona, ¿verdad? Solo por un pequeño error. Es, por ejemplo, lo del algoritmo. O sea, si te falla una parte del algoritmo, todo lo demás no se ejecuta. Y entonces, tienes que probarlo de diferentes maneras. O sea, porque si lo pruebas una vez de una cierta manera y te corre bien, pues ya funciona, ¿verdad? Sí, mínimo unas cuantas veces tienes que darle para... No, pues, tienes que hacerlas que sean necesarias de diferentes formas. O sea, porque una aplicación puede ser diferentes cosas. Entonces, que tienes que probar cada una de ellas. Ciertas maneras, ¿no? A veces se buguea la página o algo y nunca trataste de hacerlo de esa manera o algo y puede haber problema, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, algo que pues se tiene comúnmente de errores es de que uno no hace las excepciones de errores cuando en una parte donde vas a introducir un número ingresas con letra. Pues sí, el código laboral y ético tiene más que ver con... Creo que es como que una guía de reglas para todo programador. Y bueno, el siguiente tema sería más o menos cómo la programación, la escuela, cómo sobrellevas todos estos tipos de cosas al momento de ser autodidacta, de enseñarte a ti mismo. Pues la verdad es que no es fácil. La verdad es una carrera que de a fuerzas tienes que ser autodidacta. Porque programación nunca la dejas de aprender. Siempre salen cosas nuevas. No es como, no sé, alguna otra carrera. No, y además de todo eso es como que el programador como tal casi siempre trabaja por sí solo, ¿no? O sea, puedes trabajar con un grupo de ingenieros, pero al momento de hacer un código, de llevar tu tarea a la casa, siempre estás tú bajo la pantalla al menos 3-4 horas. Es la clásica, ¿verdad? Se imaginan a un programador gordito y todo el día en la computadora. Pero está cómodo, ¿no? Exacto. Pero ¿no te cansas, bien? Sí es cansado, la verdad. Y como decías, tienes que aprender a trabajar en equipo. O sea, nunca, por más fregón que te sientas, siempre vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Sí. Hay una parte en esto, pues para los que quieran estudiar, que es aprender a documentar, porque te avientas el código y ya después no sabes ni tú mismo qué pusiste ahí, ¿verdad? Sí. Después del tiempo. Entonces imagínate otra persona que nunca lo ha visto. No, y fíjate que yo cuando yo estuve un año en la carrera de ingeniería en electricidad, tomé como 2-3 clases de ética tomé 2 clases de ética del ingeniero y una de ellas me decía que lo más importante que cuando te gradúes no solo simplemente es el trabajo, la calidad del trabajo que hagas, sino la forma de conectar en tu equipo y de tener contactos. Porque sí, puedes ser el ingeniero más cabrón de todo México, pero ¿de qué te sirve si no conoces a nadie? Si no conoces a los contactos adecuados, a la gente adecuada en el momento adecuado. Exacto. Tienes que aprender a desarrollarte, tienes que aprender a hablar con las personas. El tratarlas es parte fundamental. Sí. Porque no puedes llegar y sentirte bien fregón, ¿verdad? Y sabes que yo creo que eso es más que la universidad. Porque bueno, puedes aprender programación en casa, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Pero creo que la universidad te ofrece más que enseñarte a programar, como que ciertos valores básicos, ciertas habilidades y destrezas básicas que utilizas en tu día a día. Aprendes a interactuar con las personas. Trabajar en equipo, interactuar con las personas, sí, con todo ese tipo de aspectos, ¿no? Exacto, y fíjate que a muchas personas sí les falta muchísimo por aprender para interactuar. Sí. Entonces, pues,
O sea, si eres una persona como que, ¿cómo se dice? ¿Tímida? Introvertida. ¿Introvertida? Introvertida. No te preocupes, o sea, con el tiempo vas a poder... Sí, no, y deja eso. Ser tímido, ser introvertido no es algo malo. O sea, pues ciertamente batallas un poco más al momento de interactuar o de expresar ciertas cosas, pero mientras, conforme uno crece, va entendiendo cómo hay todo tipo de personas. Entiendes que como hay gente que habla mucho, hay gente que casi no habla. Y tú tienes que tener ese punto medio para conectar con todos. Tienes que aprender esa destreza, ¿no? De aprender a cómo... Por ejemplo, yo al momento de hacer un podcast, yo sí tengo que tener como que... Me tengo que acomodar un poco más con el tipo de invitado que tengo. Si es alguien que casi no habla, tengo que hacer las preguntas yo y tratar de darle un ambiente un poco más seguro y cómodo, ¿no? Si es alguien que habla demasiado, tengo que aprender a hablar más yo todavía. O sea, para darle un punto de equilibrio. Exacto, pues es como todo, o sea, tienes que tener un punto de equilibrio en todas las cosas que haces. Cuando interactúas con las personas, pues es algo importante y más como programador, porque al momento de que estés trabajando en equipo, tienes que aprender a comunicarte de la manera adecuada, o sea, no es como, no es cualquier cosa, pues, así como no es cualquier cosa, pues, en otras carreras, sí, igual en esta, o sea, no es... Muchos le tiran carrilla, ¿verdad? Sí. Porque los raritos o no sé. Pero en sí te topas con gente bastante interesante, gente que sabe mucho. Sí. Entonces, todos programan de una manera diferente. O sea, una misma línea la pueden escribir todos de diferente forma. Cada quien tiene su forma de hacer las cosas, sí. Exacto. Oye, y luego ya volviendo al tema de ser autodidacta, pues está cabrón. Se sabe que sí, está difícil tener, bueno, al momento de organizarte, tener un plan, tener un procedimiento para hacer las cosas. Cuando se habla de ser autodidacta, no se habla de algo del otro mundo. Simplemente es el hecho de aprender tú por tu misma cuenta, ¿cierto? Cierto. Mira, fíjate que, bueno, lo que te estaba diciendo ahorita, esta es una carrera donde prácticamente nunca vas a dejar de aprender. Sí. O sea, prácticamente... Como en todos lados, ¿no? Pero en esta es muchísimo más, porque todos los días, cada mes, cada semana, sí, sale otra, no sé, una nueva fuente de información, salen nuevos lenguajes, salen nuevas plataformas para desarrollar tu lenguaje. Entonces, todo esto, todo... lo tienes que seguir aprendiendo. Sí. Otra cosa, por ejemplo, nos decían los profes, miren, esta carrera ustedes van a tener que aprender a veces hasta ustedes solos. Nosotros les enseñamos las bases, ustedes buscan todo. Así como yo ahorita puedo saber una cosa, mañana puede salir una cosa diferente. Sí. Y ustedes la pueden saber mejor que yo. Sí, nunca hay que estar cerrado a nuevas ideas, ¿verdad? Exacto. Entonces, no es que estés cerrado, sino que tienes que aprender a enseñarte tú solo. Sí. Tienes que buscar todas esas de la manera que mejor aprendas. Uh-huh. Una cosa que nos decían, ustedes busquen la mejor forma en que ustedes aprenden. Unos aprenden viendo, otros escuchando, sí, otros leyendo, no sé, ¿verdad? Entonces, pues, la clásica, todos nos hemos ido a videos de YouTube para aprender algún tema de matemáticas. Todos nos hemos ido a páginas como Yahoo y copias el problema y así lo aprendes, ¿verdad? Otros aprenden haciéndolo mientras lo escuchan. Todos tienen una manera diferente de aprender. Sí. Entonces, eso es lo principal. Lo principal. Aprender cómo aprendes. Ok. Entonces, ya a partir de ello, puedes buscar los temas. Tienes que aprender a buscar los temas, porque si lo buscas en una fuente confiable o no confiable, pues... Hay muchos, ¿cómo se dicen estos? Donde se junta mucha gente en... ¿La Friki Plaza? No, en internet. No sé. Y comparten sus ideas. Juntas, meetings. No. Sí. Bueno, pues en una de esas páginas como Yahoo, ajá, donde preguntas algo y sí, ahí te dan la respuesta. Sí. Ahí te puedes apoyar mucho. En este caso de programación, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque... lo vas haciendo y vas viendo si funciona o no. Si no te funciona, pues buscas otro.
Sí, o sea, al momento bueno, participar en cualquier tipo de carrera que tengas, tienes que utilizar mínimo, o sea, practicar día a día, ¿verdad? Para ser constante y crear un hábito y aprender más, ¿verdad? Te digo, hay un libro que se llama Outliers, que significa, bueno, es sobre gente importante al día de hoy y por qué se convirtieron así, su proceso creativo, digamos. Y ahí en ese libro dice que cada profesional, para considerarte un profesional, al menos en la carrera que tienes que tener al menos 5,000 horas así de práctica para realmente convertirte en algo que soy un profesional, no he aprendido todo, pero me sé defender. No, y pues de hecho pues nunca terminas de aprender. Entonces lo que te estaba diciendo ahorita. Pero realmente algo que te ayuda bastante, el hecho de comprender un tema y explicárselo a alguien más. O sea, si lo comprendes más o menos. Sí. Y se lo explicas a alguien más, no sé, un problema de matemáticas. Sí. Lo comprendes y se lo explicas a una persona que no lo comprende. Ahí te ayuda a ti a... Organizas tus ideas, ¿no? O sea, a lo mejor lo aprendes y nunca lo dices en voz alta. Y eso que yo lo puedo hacer así, pero una vez que lo sacas y lo pones en palabras, que es algo que estábamos hablando el episodio número 2 con Raúl, decíamos sobre cómo al momento de pensar, tienes un pensamiento, pero no tiene un nombre, no tiene ni un símbolo ni nada. O sea, al momento de pensarlo y decirlo en voz alta o escribirlo, le estás dando un símbolo, un nombre y un procedimiento para pensarlo más a fondo. ¿Cierto? Exacto. Entonces, pues ya como lo piensas más a fondo, eso mismo te ayuda a ti a poderlo comprender de cierta manera un poco mejor. Tal vez esa persona, cuando ya lo comprende, lo puede comprender de distinta manera que tú. Y es válido. Te das cuenta sobre... O sea, estás resolviendo un problema y dices... puedes, o sea, 5, digamos. 2.5 lo puedes multiplicar por 2 o algo. Puedes decir 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es 5. Ay, güey, pero puedo multiplicar 2.5 por 2 y es más fácil. O sea, hay distintas formas de hacer las cosas y algunas son más rápidas que otras. Y al momento de hablarlas, como que hasta tú mismo te das cuerda, ¿no? ¿Te entiendes? Sí, exacto. Sí. Oye, pero bueno, ya continuando al tema principal, sobre ser, enseñarte a ti mismo. Creo que gran parte del hecho de que estamos aquí solos, o sea, enseñándonos a nosotros mismos, es el tener control y disciplina sobre nosotros. Sobre las metas, bueno, se llama metas del autodidacta. Que habla sobre qué metas pones en tu vida diaria para, digamos, terminar un proyecto o una aplicación que sabes que te va a tomar días. Fíjate que algo que nos decían, si tienes una propuesta para una aplicación y dices, la voy a terminar en tanto tiempo, multiplícalo por 3. Siempre toma más tiempo. Y tienes que ser como disciplinado. Tienes que buscar de cierta manera el enfocarte en eso. Pero algo que siempre nos dicen y siempre nos han dicho, no se estén todo el día en la computadora. O sea, si pueden y no les afecta, pues está bien, ¿verdad? Pero entonces, estás viendo que tienes un problema no sé, de un código. Un código que no funciona. Exacto, o sea, y te estás ahí 2 horas y no es que te estresas y entre más te estresas, menos claro ves las cosas, ¿verdad? Exacto. Es algo que se llama multitasking, que, o sea, al momento puedes estar haciendo tu código y todo, pero ves que te estás estresando, entonces te vas al celular o te vas te despejas. O sea, empiezas a hacer distintas tareas al mismo tiempo, si eso te ayuda. O si no, puedes salir a caminar, a correr, a jugar fútbol, o sea, un deporte, hacer... Por ejemplo, tu manera de desestresarte, ¿cuál es? No, pues la verdad es que yo pues me salgo a caminar o algo. Sí, ¿verdad? A veces me voy a hacer deporte y eso te ayuda, te despeja, te das una ducha, y luego ya de repente yo hasta me siento bien mensote porque estaba el error luego ahí. Ya llegas fresco acá y no me dices, ay, era esto. Era esto. Se resuelve, ¿verdad? Y se así resuelve como solo. si nada. Sí, güey. Y ahí está. Muchas de las cosas incluyen, ¿sabes? Que puedes ser más eficiente. Yo sí tengo un pedo con ahorita mismo, a este tiempo, tengo un pedo con ser más eficiente, más productivo, güey. Porque siento que no me alcanza el día para nada. O sea, despierto a las 7:30, a las 7, digamos, me voy a correr. Lo que estoy tratando de hacer ahorita es como que para antes de las 9 ya haber corrido, desayunado y bañado. Ya para darle duro a la escuela, al podcast o hacer música.
Es algo bastante, bueno, a veces hasta te estresa eso mismo de que tienes que ser más productivo, porque, no sé, como que te tienes que relajar y, o sea, si alcanzaste a hacer todas esas cosas, pues está chido, ¿verdad? Sí. Pero si no, pues no te estreses porque no alcanzaste, o sea, con el tiempo lo vas a ir mejorando, lo vas a ir a... Sí. Vas a ir mejorando tus tiempos, entonces, pues no te estreses si no te sale en un día. Con el tiempo va a ir mejorando todo y va a estar, pues te van a salir mucho mejor las cosas. En ese sentido, sí, güey. O sea, yo al momento que empecé a a organizarme mi día por 2 horas digamos, a 4 o 5 horas a estudiar, bla, 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 como que me hice te haces muy perfeccionista y hasta pones cuántos minutos vas a comer, en cuanto haces la comida, es muy perfeccionista y te empiezas a estresar más. Te tienes que relajar más sobre esos ámbitos, pero sí te alcanza más el día. Por ejemplo, yo organizado bien, no me estreso tanto porque sé que tengo ciertas horas para hacer la tarea, ciertas horas para hacer música, ciertas horas para pensar en ideas para el podcast. Y así, etcétera. Y una forma de desestresarme mía, por ejemplo, es tocar música, aunque no lo creas. O sea, en el momento de procrastinar, estás siendo productivo haciendo otra cosa que sabes que te gusta. Y luego, alguna cosa que te quería comentar. Por ejemplo, todos esos que quieren ser de autodidactas, también, o sea, no se estresen porque... no comprendo el tema y ya llevo 2 horas. Tranquilo, o sea, nadie empieza a aprender estándose en la computadora estudiando 2 horas. Empieza por 15, 20 minutos... Tómate 5 minutos para estar en Facebook, ver un video gracioso de gatitos. Sí, algo así. Y luego ya le sigues otro rato. O sea, no es como que te tengas que... El ser autodidacta no es que te tengas que estar 4 horas en la computadora estudiando. Sí, o sea, ser duro contigo mismo. O sea, solo es tomarte el tiempo suficiente. O sea, porque si te estresas te va a tomar más tiempo el aprender una cosa que tal vez lo comprendas ya relajado en un menor tiempo. Exactamente. Entonces, pues, va de la mano. O sea, el estresarse... y ser autodidacta. Y el ser autodidacta. No, yo creo que más como que tienes que ser duro, pero al grado de saber de que, ok, soy así, soy de esa manera, y sé que sé que si me doy un día para trabajar, voy a estar ciertas horas en el celular. Ok, o sea, empiezas a pensar y te empiezas a moldear a ti mismo. O sea, sí, o sea, ser autodidacta depende mucho sobre conocerte a ti mismo, evaluarte y hacer que las cosas funcionen. Y Aldo, pues estamos casi llegando al punto del final del podcast. También te quería comentar, güey, tienes un podcast, ¿cómo se llama? Se llama Can. Ahorita estoy teniendo una serie bueno, es una tipo serie donde estoy subiendo episodios, donde estoy hablando con diferentes personas de carreras universitarias. Ajá. Esto pues con la intención... La verdad empecé a pensar, no me acuerdo ni por qué, o sea, yo iba caminando a mi trabajo. Sí. Y luego se me ocurrió, y pues, estos chavos casi algunos no saben ni qué estudiar. Ándale. No, y yo pienso que, bueno, en términos sencillos y cortos, haces una serie sobre carreras universitarias, mediante entrevistando a distinta gente para presentarle a gente menor que tú qué posibilidades hay afuera, ¿verdad? Qué es bueno, qué no, cons y pros de ciertas carreras. Está muy bien eso, ¿eh? Oye, pues la verdad es... Bueno, lo pensaba en darle una idea de que... O sea, ahora ya lo real, ¿verdad? Sí. Lo que quería hacer con ese podcast... Bueno, lo que quiero estar haciendo es de hablar con personas que ahorita están cursando la carrera, que ya la van a terminar o que tienen relativamente poco de ejercer esa carrera. Ajá. Es de que nos platiquen cuál es su experiencia, con qué ideas iban al momento de ingresar a la carrera. Sí. Qué ideas erróneas tenían sobre la carrera. Esto pues con el fin de que chavos que ahorita están a punto de terminar en prepa o que van a la mitad de prepa puedan de alguna manera ver las diferentes opciones y que no vayan con una idea errónea. O sea, que tengan la certeza de qué es la carrera que quieren estudiar. Sí. No, y bueno, yo creo que esa idea está muy bien en términos de la gente de Canatlán y de Durango. Porque, bueno, mira, principalmente hay cientos de videos en YouTube afuera que te platican de la programación y de las carreras
de las carreras que existen, ¿verdad? Pero ninguna te va a decir exactamente sobre cómo se vive la gente, cómo vive la gente de Canatlán y de Durango y cuáles son las oportunidades, qué profesor tomar, qué carrera es la mejor, en dónde tomarla. O sea, siento que mínimo sí estás como que ayudando a cierta audiencia de Canatlán y de Durango al momento de darles esas entrevistas de gente de aquí. Mira, pues prácticamente esto lo tomé porque al principio me recordó una anécdota. Fui a la expo de la universidad donde estoy estudiando y empecé a preguntar, no, pues, ¿qué diferencia hay entre TICS y sistemas? No, pues, en sistemas programas. ¿Y en TICS? No, pues también. Gracias. Gracias, chido. Chido, no, bro. pues, y mecatrónica, no, pues también programas. Pero menos. Y luego, bueno, entonces, bueno, ¿y te qué? Sacas de onda. Sí. Entonces, ¿qué ven en sistemas? No, pues tenemos Programación. Programación. ¿Y en TICS? También. ¿Y en mecatrónica? También. También. No, pero es que en sistemas vemos cómo crear aplicaciones. Sí. Y en TICS, no, pues también. Sí, o sea, entonces, no te dan una explicación con detalles sobre qué es mejor en cuál escuela y sobre la verdadera diferencia entre estas cosas, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue platicar con amigos que iban un poquito más adentro en la carrera. Hice comparaciones de lo bueno, lo malo. Y así pude escoger una carrera que tal vez ahorita, si no hubiera investigado, hubiera escogido la incorrecta para mí. Sí, no hubieras tenido una idea clara sobre qué querías. Exacto, entonces va con esa idea, de que tengan una idea clara sobre qué es la carrera, de que no se vayan a equivocar de carrera. Sí. La típica, ¿verdad? Tú me comprenderás. Sí, al momento de hacer un podcast creo que es algo, mira, fíjate. Creo que hacer un podcast es más complicado de lo que se parece porque mucha gente lo ve como que, ok, te sientas y platicas y listo, se acaba. Pero hay como que cierta estructura, cierto procedimiento detrás, ¿no? Y aparte una responsabilidad. Hay una responsabilidad, tienes que tener disciplina sobre todo esto, al menos al momento de que si quieres subir contenido diario, quieres, bueno, pues que haya audiencia que te escuche y que le guste lo tuyo, tienes que tener disciplina y constancia. Y luego, por ejemplo, en todos estos podcasts... Bueno, si haces un podcast para divertirte, pues está bien, ¿verdad? Sí. O sea, no importa de lo que hables, pues si entretienes a la gente, perfecto. Sí. Pero al momento de hacer un podcast ya dando información que sea relevante a un cierto público... Al momento de hacer un podcast que ayude a la audiencia, a la sociedad, ya tienes un poco más de responsabilidad social de lo sobre que dices. qué dices y cómo lo dices. Y a las personas a las que invitas. No puedes invitar a una persona que no estudia hablar sobre carreras universitarias, ¿verdad? Entonces, pues es una gran responsabilidad y pues tienes que estar como con el pendiente de qué es lo que van a hablar, qué carreras faltan, en mi caso, ¿verdad? Sí, y ya en términos del podcast como tal, de la estructura y sobre todo lo lógico de esto es la disciplina, la constancia. Te digo que como tal es lo que más le hace falta para que salgas adelante, ¿no? Fíjate, hay una frase se llama Jim... Aquí lo tengo anotado, de hecho. Jim Rohn, que dice: la disciplina es el puente que une tus metas con su respectivo logro. Y en ese sentido sí tiene un chingo de razón, porque a lo mejor puedes que tus primeros podcasts o las primeras pláticas no salgan como tú lo tenías planeado, como lo pensabas. No, es que somos principiantes en esto, la verdad. Y la primera cosa de cualquier cosa que hagas no te va a salir bien. Y si te sale, pues felicidades. Tienes un don o algo. Pero al final de cuentas la disciplina es lo que te lleva a ese momento, a ese lugar que quieres estar. Y bueno, fíjate que yo los podcasts los hago sin cortar. Es algo que... Seguido. Es algo difícil. Porque no sabes con qué situación te puede presentar. Sí. Entonces, yo decidí por ese camino, porque lo hace como un poco más fluido, un poco más también cómodo, y interactúas un poco mejor con esa persona. Entonces, pues, al momento de que estamos grabando, cualquier cosa que digamos, pues se va a quedar ahí. Entonces, hay que tener cuidado en ese momento. En ese momento, ¿verdad? También algo que influye mucho es la constancia. La constancia. ¿Cuántos... Bueno, por ejemplo, te haces la pregunta de
cuántos podcasts vas a subir a la semana o al mes, cuánto tiempo le tengo que ir invirtiendo a este podcast para mejorar, para cambiar ciertas cosas. Y al final de cuentas creo que gran parte de cómo puede mejorar, pues, en términos de calidad del podcast es la constancia y la disciplina. Otra cosa, pues, es que tienes que ir renovando, tienes que ir actualizándote, con los recursos que tengas, ¿verdad? Obviamente. Sí, sí. Ya. Y más que eso, tienes que tener como que una organización sobre metas a largo plazo y a corto plazo. Porque sí, a lo mejor puedes decir, no es si tú te enfoques en términos de seguidores, en términos de ayudar a la gente. Por ejemplo, digo, que si abres un canal o lo que sea y quieres tener ciertos seguidores, dices, ok, en 10 meses, 5 meses, quiero tener 1000 seguidores. ¿Cómo lo hago? Y es que 1000 seguidores a lo mejor es muy poquito, pero en términos de un podcast nuevo y un podcast sobre todo, porque los podcasts como tal casi no tienen seguidores. Tienes que hacerte como que metas a largo y corto plazo. Primero, a largo plazo, digamos, quiero tener 4,000 seguidores para un año, ¿verdad? Que suena mucho, ¿verdad? Sí. Ok, suena mucho como tal. Entonces tú lo empiezas a quebrar en pequeños pedazos porque diciendo... Pues prácticamente te tienes que saber vender. Es lo principal, o sea... Tienes que saber qué contenido subir para promocionarte. O sea, no sí. Es como tal el contenido que vas a subir. Ya cuando te empiezas a promocionar con historias, con promociones, tienes que saber qué es lo que quieres que ellos vean. Fíjate que sí hay mucho contenido, se llama contenido popular, que habla sobre chismes, sobre... O sea, puro contenido que la gente ve, pero realmente no te aporta nada así como tal. Por un momento yo tuve una idea de hacer algo parecido, pero dije, ok, no va a ser lo mío, no me voy a sentir natural, prefiero hacer algo a mi estilo, a la forma en que lo hago y que pueda ser interesante, un poco no tan estricto y con diferente tipo de personas, porque al final de cuentas el podcast que estoy haciendo ahorita es más para conocer gente, para conocer distintos tipos de pensamientos ciudadanos, entrevistarlos y mostrarle a la audiencia qué es lo que hay, qué es lo que se esconde detrás de Canatlán o de Durango o de cualquier lugar. Es lo que hay. Sí, no. Y bueno, sí, yo creo que, bueno, en términos muy, muy cortos, metas a corto plazo, por ejemplo, grabar una vez a la semana, 2 veces a la semana, subir contenido, un video a la semana de 1 hora, digamos, para así ir agarrando más audiencia y que vaya creciendo tu canal, tengas más audiencia. Pues prácticamente... entre más práctica tengas, más fácil se te va a hacer todo el proceso de crear el contenido. O sea, al principio te va a costar, te vas a llevar horas y horas en edición, en saber a dónde lo vas a subir, en qué es lo que vas a subir, ¿verdad? Pero ya cuando vas agarrando práctica, es como que, ok, ya sé dónde, me toma menos tiempo editarlo, me toma menos tiempo el grabarlo, no sé, acomodar todo lo que necesito y a la vez pues ya te vas, esa misma constancia te va dando como que frutos. Sí. Entre mejor lo hagas, entre más lo hagas, mejor lo vas a hacer y la gente lo va a ver. Sí. No es lo mismo tu primer video, tu primer contenido, ya cuando llevas unos meses, ¿verdad? Sí, y fíjate, algo que yo vi en una entrevista, creo que era con Roberto Martínez, él decía que, ok, si quieres empezar un podcast, excelente, pero bueno, en mis palabras es de que, ok, excelente, pero también tienes que darle la dedicación. O sea, por ejemplo, este podcast... No lo pienso hacer que, ok, saco 3 episodios, listo, se acabó ya. Porque no va a crecer, o sea, de ninguna forma va a crecer, de ninguna forma va a llegar a la gente que quiero. O sea, mínimo 50 episodios. O al menos esa sí es mi meta. Ok, hago 50 episodios para saber si realmente me gusta. Y si cuando llego a los 50, si me gusta, ok, entonces les sigo. Y si no, pues digo, ok, hice 50 episodios, excelente, en un año o en más de un año. Pero están ahí y sé que le metí empeño y todo y ahí está allá afuera. Otra cosa es que no te
bueno, ahorita tú eres estudiante, ¿verdad? El tiempo está muy limitado también. Exacto, entonces no... Bueno, siento que tienes que acomodarte a la perfección. Ahorita lo que decías, que tienes cierto tiempo para desayunar, tienes cierto tiempo para grabar, para ir a correr, para todo, ¿verdad? Entonces, es importante ver el tiempo y ahorita, por ejemplo, es ahorita un hobby. Sí, es un hobby. Exacto, no creo que... También el mío, ¿verdad? Entonces... Pues no es como que te tienes que enfocar en ello, estresarte por ello, pues. Sí. O sea, lo vas a hacer, pero a tu tiempo. O sea, todos tienen diferentes tiempos. Tal vez alguien trabaja, estudia y hace el podcast. Sí, o otros nomás estudian y hacen el podcast. Ajá. Tú vas a tu tiempo y tú vas a tu ritmo. A tu manera, pues. No son carreritas, o sea, entre mejor hagas el contenido y entre menos te estreses, va a estar mejor. Sí, exactamente. Y sobre todo yo creo que sobre lo que se puede sacar más de esta plática es ya sea en la carrera de programación o en cualquier carrera si estás en la universidad o prepa, si eres autodidacta o si tienes un podcast o quieres crear contenido, música, lo que sea, es el hecho de no temer a fallar, ¿sabes? Creo que es lo que más importa detrás de cada cosa que haces, porque el humano o nosotros nos han enseñado, nos hemos crecido pensando que fallar, que no hacer algo bien, es cuestión es malo para uno, fallar como tal no es bueno y representa algo malo y ya no debes que seguir. No, o sea, si quieres hacer un contenido, si quieres seguir la universidad, tu vida se va construyendo y tu vida y tus logros se va construyendo a base de pequeñas caídas, de fallos. Hay algo que me dijeron y se me quedó bastante marcado. Entre más falles, más aprendes. Esto, pues, la verdad, es lo que dijiste. No le tengas miedo a fallar. Tú aviéntate, no sé, quieres intentar un hobby, intenta de todos hasta que encuentres el ideal para ti. Sí, fíjate que sí. Jugar fútbol, si quieres jugar voleibol y no se te da, está bien, aprendiste algo. O sea, al momento de hacer algo no lo haces para ser el mejor. O a lo mejor puedes hacerlo con esa mentalidad, pero sabiendo que siempre vas a estar fallando y está bien fallar. Es lo que digo. O sea, y una recomendación ahora sí para toda la audiencia que me escucha es que cualquier cosa que tengas ganas de hacerlo, que quieres hacerlo, hazlo, no importa. Tengas la edad que tengas, porque la gente siempre va a estar juzgando, por ejemplo, que si lo haces a grande, a los 40 años, a los 30, a los 15 incluso, la gente siempre siempre te van a estar haciendo hacia atrás, ¿no? Al momento de hacer todo ese tipo de cosas. El de KFC hizo formó la empresa a más de los 60 años, entonces pues... Ajá, es un ejemplo bueno, ¿verdad? Y intentó de todo, o sea, hay muchos ejemplos. El dueño de Alibaba... Sí. Fue a presentar a un Burger King y fueron 27 personas y contrataron a 26. Al final cuentas todo se remonta a las cosas que quieres hacer sin importar la opinión de los demás. Obviamente tú o yo o cualquier otra persona puede tomar la opinión para una opinión que te construye, que te ayuda a mejorar, ¿verdad? Pero fuera de eso, si quieres hacer lo que sea, por ejemplo, un podcast, tus primeras dudas que tenías sobre el podcast, ¿qué eran? Pues primeramente de cómo era el formato, o sea, cuando lo empecé a escuchar y a ver con Roberto Martínez, Aldo Farías, que son los que más escucho, pues se me hizo muy interesante y más porque era en formato de video. Cuando empecé a producirlo ya en puro audio, pues la verdad fue que sí dije, no manches, pues es que está muy diferente, o sea... Es más complicado de lo que parece, ¿verdad? Es más complicado, entonces primero tienes que saber tener todas tus herramientas con las que vas a grabar, ¿verdad? Sí. Encontrar dónde es... cómo conectar esas herramientas. Sí. O sea, porque pues aunque lo parezca, pues no es sencillo. O sea, en la parte técnica sí hay muchas cosas por detrás, pero al final las ganas, si te sobran ganas de hacer algo, hazlo, no importa cómo lo hagas, lo puedes grabar con el celular, o sea, cualquier cosa puede salir bien mientras las ganas estén ahí, ¿verdad? Ya
algo que yo sabía mucho era como que cuando quieres empezar un proyecto, lo más difícil de empezar un proyecto es empezarlo. Ajá, fuera, o sea, recomendación mía es, quieres hacer algo, empiézalo, no importa cómo salga. Ya después vas a seguir adelante y vas a ir mejorando y vas a tener ya esa experiencia de que, ok, lo hice, ya estoy en esto, ya me es más fácil hacerlo para mí. Ya estoy agarrando más experiencia, ya saben que hago esto. Otra cosa es que ahorita con lo que dijiste de lo del miedo a fallar, me vino a la mente. Es de que en programación siempre vas a estar fallando. Es raro cuando no te equivoques. ¿Por qué? Porque un programa siempre, tenemos es el chiste local de programadores. De que siempre que tengas un código, siempre te va a fallar y siempre vas a tener que buscar el error. Sí. Raro va a ser cuando te salga la primera. O sea, tal vez como suerte, ¿no? Suerte o disciplina también. Ya cuando te sale a la primera es porque ya habías creado antes eso mismo. Sí. O prácticamente, pues sí, eres muy bueno, ¿verdad? Sí. Pero eso en sí es el que no tengas miedo a fallar. Ya cuando es válido, fíjate que es válido tener miedo. Porque eso hace que hagas un poco mejor las cosas. Pero pero el miedo a empezar, ese es el que no tienes que tener. Sí. Cuando ya lo empezaste y lo estás desarrollando, ahí es válido ya tener miedo. Sí, no, de hecho es válido tener miedo a cualquier momento de tu vida. Somos humanos y el miedo, nacemos con el miedo. La cosa es tener la valentía para hacer las cosas a pesar del miedo. Una persona valiente, no es valiente porque no tenga miedo, sino cuál es el chiste. Es valiente porque a pesar de tener ese miedo y a pesar de arriesgarse, lo hace. Eso es lo que la hace una persona valiente, ¿no? Exacto. Y bueno, ese miedo es como que no sé cómo decirlo, como una alerta. Una alerta. Una alerta de que, hey, pero es de tu cerebro. O sea, tu cerebro está jugando contigo para darte 1000 inseguridades. O sea, 1000 puntos en contra de ti y tú nomás tienes uno. Quiero hacerlo. Exacto. Si no tienes miedo, no tienes esa alerta de que algo malo puede pasar. Ay, no se siente igual. O sea, haces algo sin miedo y como que, qué chiste. Qué chiste. Qué chiste. Así me pasaba, fíjate, yo cuando era en secundaria. En los juegos mecánicos, ¿ok? También. En secundaria, cuando practicaba oratoria, era como que te decían como que, ok, vas a ir al frente del público y vas a hablar, y te va a dar mucho miedo, pero está bien. Y al principio, fíjate que las veces que dije pues discursos en frente de la gente y me ponía nervioso, eran las veces que me salían mejor. Llegué a un punto donde no me daba miedo, no me sentía nervioso y como que te quitan las ganas, así como que, ok, lo hago así como salga. Pero cuando tienes miedo y estás nervioso, como que te salen más impulsos de hacerlo mejor. Exacto. Mira, te voy a contar una anécdota así rápida. Y esto sirve como promoción a mi podcast. Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Lo voy a poner aquí abajo en la descripción. ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama Can Podcast. Can Podcast. Tiene una foto, una descripción o algo para buscarlo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en YouTube y Facebook. Ahí estoy subiendo los links y pequeños resúmenes ahí a Facebook. Ok. Una anécdota que tengo es de que, bueno, la anécdota que te quiero contar es cuando yo estaba como que con miedo de no ser lo suficientemente bueno para mi carrera, lo que quería estudiar, que es programación. Y saqué una ficha en una escuela normal rural para maestros de aquí de Canatlán. Y la saqué, ¿verdad? Por el miedo de no ser lo suficientemente bueno. Entonces, antes ya habían dado los resultados del tecno y había quedado igual. Entonces, ¿sí quedaste? Sí. Duraste una semana de inducción en Aguilera, ¿no? Sí. Okay. Pero haz de cuenta que dieron los resultados ambos y en ambos quedé, ¿verdad? Ok. ¿Quedaste en las dos? Sí. Oye, güey, felicidades. Entonces, pero yo seguía teniendo ese miedo de no saber si era lo suficientemente bueno. Cuando voy a la semana de inducción en Aguilera, pues nos daban unos tipos clases. Sí. Una de ellas era oratoria. Y nos dijeron, no, pues de todos ustedes van a ir unos 2, 3 a presentar un discurso a Durango. Y lo van a tener que decir enfrente de todo el público. Ok.
Y ninguno de mi sección quería. ¿No querían? ¿Se echaban para atrás? Se echaban para atrás. Yo creo que por lo mismo, por el miedo, ¿no? Exacto. Entonces, pues dije, no, pues... La neta, pues si... pues si tenemos que hacerlo, pues órale, yo me rifo, Sí. como ¿Tú qué salga. hiciste? Tú le echaste las ganas. Yo le eché las ganas, porque yo dije, no, pues... Aquí la maestra, pues, va a decidir quién va y quién no, ¿verdad? Entonces, pues, si lo hago bien, pues, qué bueno. Pero si lo hago mal, no pasa nada. No pasa nada. Pues no y pasa aquí nada. quedo enfrente de todos mis compañeros. Entonces, recuerdo bien mi discurso, lo saqué de un post de Facebook, la verdad. Ajá, así inspiracional, aquí de Piolín y todo. De un video de Facebook. Buenos días, maestra. Y luego, ya, pues, lo dije... Y sinceramente, te voy a contar esta anécdota. Me estaba acordando de cómo lo hacían con el profe Cristian, de cómo ensayaban, porque me tocó... En secundaria, sí. Saludos para el profe Cristian. Profe, si me está viendo. Ahí lo etiquetamos. Recordaba cómo ensayaban con él, entonces intenté imitarlos, o sea, pues obviamente no me iba a salir como ustedes. Pero trataste... Pero traté... Ajá. Entonces, pues me dijo, ¿usted ha estado en oratoria? No, pero pues he visto. Y pues ya me llevó a Durango. Ah, sí quedaste, entonces te eligió a ti. Me eligió a mí y a otro compañero. Y primero lo presentamos en Aguilera, enfrente de todos. Estaba como que, pues relajado. Y lo hice bien. Pero al momento de estar en Durango con toda la gente, o sea... te pusiste nervioso. Me puse nervioso. Y sí se me fue una parte, pero no me trabé. O sea que... Pues al público lo hice bien, pero yo sabía que pues se me había pasado... O sea, tú sabes que la regaste, pero nadie se dio cuenta, ¿no? Pero nadie se dio cuenta. Ah, ok, está bien. Algo que practicó mucho la maestra conmigo es que cuando sabía yo que había fallado, como que volteaba los ojos. Ah, ok. Entonces, no, en ese momento en que supe que fallé, solo me quedé directo viendo al público... Y como si nada hubiera pasado, como si fuera... Enfocaste, ¿no? Sí. Como si fuera una pausa dramática, aunque en realidad lo olvidé y continué con lo demás. Entonces, pues eso, o sea, ahí tuve miedo, pero supe cómo actuar. O sea, ¿cómo reaccionaste de una forma bien, ¿no? Ante que se te haya olvidado, ante el miedo y todo. Exacto, o sea, ese miedo fue como que una alerta de que, la regaste, pero tranquilo. No pasa nada. No pasa nada, tú sigue. Pero al momento de decir, no, pues yo me aviento, pues ese es el miedo como que no debes de tener, el miedo a iniciar las cosas. Sí, ¿y qué pasó? ¿Siguió la presentación? ¿Terminaste todo bien? Todo bien, de hecho, pues nadie se dio cuenta, ni siquiera, yo creo que ni la maestra se dio cuenta. Ajá, sí, sí. De que la había regado. Es que al final de cuentas, pues realmente... Solo tú te das cuenta de tus errores y como también hay fotos en Facebook que sale que un güey haciendo malabares o algo así con discos y que le salen perfectos y atrás de él hay unos escalones con cientos de platos quebrados. O sea, solo uno sabe, bueno, solo uno y la gente alrededor de nosotros sabe qué tanto hemos fallado para llegar a ese punto, ¿verdad? Uh-huh. Y si no se da cuenta la gente va a decir, güey, pues no manches, lo hace muy bien, excelente. Pero la gente por lo normal nunca ve cuántas veces ha fallado, cuántas veces ha tenido miedo o se ha puesto nervioso. Sí, porque practiqué mucho, la verdad. Se me fue la voz un día en esa semana. Y cuando bajé de esa presentación fue cuando dije... ¿Te sentiste bien? Me sentí bien, pero fue cuando dije... Oye, tuve miedo. Tuve miedo de ahí y de todos modos... Pues lo supe llevar. Controlar. O sea, lo supe controlar. ¿Por qué si ahorita tengo miedo a no estar en la carrera que yo quiero? ¿Por qué ¿por qué no lo intento? O sea, ¿por qué dejo que me controle ese miedo a no entrar a la carrera que yo quiero? Sí. Entonces... Cuando entré, obviamente tuve un chorro de miedo. Veía que la maestra explicaba y yo tenía dudas y luego todos los demás nomás asentían y yo dije, no manches, estos vatos... El miedo es cabrón. Pues saben todo, ¿verdad? Y a la hora del examen, no, pues... Vámonos, pues a todos nos que no, parejo, papá. ¿verdad? No, papá. Órale. No, sí. No, sí, entonces, pues eso, del miedo a no intentarlo y al miedo que llevas cuando ya lo estás haciendo. Sí. Oye, Aldo, creo que estamos llegando al final de
del podcast. Excelente plática, la verdad. Me gustó mucho tenerte aquí, la verdad. Eres una persona que, entrando en confianza, le da todo y saca todo. Muchas gracias, la verdad. Fíjate, este podcast pues va a salir... No se tiene una fecha precisa, pero pues se avisará. Va a salir hoy porque nos están escuchando hoy, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando lo vean es cuando va a salir. Perfecto. Y pues nada, fíjate, hablamos sobre la programación, sobre ser autodidacta, sobre el podcast, grandes temas con muchos tipos de valores y de reflexiones. Y al final lo único que importa es bueno, sería a la conclusión de este podcast con la frase: no temas a fallar. Un aspecto de la creatividad es no tener miedo al fracaso. Por Edwin Land. Y nada, muchas gracias, Aldo. Espero tenerte próximamente en algún otro capítulo. Esto fue Emergiendo. Muchas gracias por vernos. Hombre, muchas gracias por invitarme. Me despido y pues espero que sigas teniendo más invitados, más capítulos y que tengas más oportunidad de compartir tus ideas y las ideas de todos los demás. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Nos vemos a todos. Nos vemos en la próxima.